Jesús. Y aquí comienza a narrar que pasaron 48 generaciones desde Abraham. Las divide en 12. Me imagino que Mateo las dividió en 12 para que sea más fácil memorizarlas y entenderlas. Son 48 generaciones que pasó desde Abraham hasta Jesús. Y en esa generación, claro, es claramente que Jesús tiene la descendencia de Abraham y luego tiene la descendencia de David. Pero espérame un ratito, vamos a ver algo bien interesante. El capítulo primero nos dice que desde Abraham, ¿no es cierto?, pasaron 42 generaciones divididas de 12, y que Jesús es descendiente tanto de Abraham, el hombre de la promesa que Dios le hizo, cuanto de David, al hombre que Dios le prometió el reino de Israel. Pero no solo del reino de Israel aquí en la tierra, sino el reino celestial de Israel. Amén. Bueno, no le prometió a ella, claro, no le prometió a David, le prometió a la descendencia de David. ¿Ok? Acompáñenme a Génesis capítulo 5, verso 1. Génesis capítulo 5, verso 1 dice, utilizando la misma narrativa de Mateo, este es el libro de las generaciones. ¿Se da cuenta? Genealogía significa generaciones. De Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, y el día en que fueron creados. Parece ahí. Entonces, genealogía significa contar las generaciones. Si contamos mis generaciones, nosotros ni siquiera las sabemos, pero las que están ya en Cristo es precioso conocerlas. Somos 4 generaciones de mi familia que ahora le servimos al Señor Jesús, que el Señor Jesús nos ha hecho libres de un montón de cosas feas que teníamos, como las adicciones, el alcohol y muchas otras cosas más, que ahora las generaciones, como mis hijos, que serían primeras, sí, ellos son la cuarta generación, ya serán libres de eso, para la gloria del Señor. Amén. Acompáñenme por favor, es innecesario. Lucas capítulo 1, verso 27. Lucas capítulo 1, verso 27. Uno 27, ¿no? Dice la palabra del Señor. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, ¿de la casa de quién? David. Ah, ya, muy bien. Y el nombre de la virgen era María. Y estando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Parece. ¿De qué descendencia era el papá terrenal de Jesús? De David. Ahora vamos a entender algo precioso aquí. ¿Cómo es que descendía de David por parte del padre? Si en realidad el papá nunca participó, ¿no es cierto?, en la gestación de María. No, pues, nunca participó. Pero vamos a leer lo que dice a continuación. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta, ¿no? Tremenda. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono ¿de quién? De David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Párese un momento ahí. Claramente dice el santo ser. Es decir, a ver, vamos poco a poco, que esto es lindo, hermanos. Vamos poco a poco. Todos nosotros sabemos que nacemos ¿en qué? En pecado. Pero el que iba a nacer
nacía santo. Wow. Sin pecado. ¿Por dónde se pasa el pecado? Mire, voy a explicar algo biológico, con el perdón de todos los que sean conocedores de esta materia, porque yo no soy doctor ni médico. El óvulo, que es lo que pone la mujer, es la carne en realidad, y la esperma que pone el varón es la información que le dice a la carne qué es lo que tiene que formar. Wow. Entonces cuando el esperma entra en el óvulo, le dice: a ver, este óvulo, haga unas manitos, haga unos piecitos, y ya, y usted sabe lo demás, ¿no? Entonces, ojitos, nariz, todo. Si no viene el esperma, ese óvulo dice: no hago nada, y es desechado. Usted sabe mensualmente. ¿Ya? Si el esperma es la información, ¿por dónde se pasa el conocimiento del bien y el mal? De la perita o manzana que se hayan pegado a Adán y Eva en el paraíso, a través del esperma. Por eso es que Jesús es hijo de David, por descendencia divina, pero no podía participar José porque hubiera entrado el pecado. Wow. ¿Quién suplió a José? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Por eso es que la Biblia dice: ¿y quién le instruirá? En 1 Corintios, ¿quién le dirá qué hacer a Dios? Nadie, porque Él es conocedor de todas las cosas. Es decir, cuando Jesús ya era un niño, un bebé, Él ya sabía todo. Por eso es que discutía con los doctores de la ley en el templo, a los de niños de 12 años, y ellos se quedaban fascinados, decían: ¿cómo este guambrón sabe tantas cosas? Imagínate. Es que se quedaban así. Es que Él no tenía pecado, es que Él sabía todo, y Él sabía quién era. Amén. Mire, eso es precioso que usted lo entienda, porque hay mucha gente que lee esto y dice: entonces, ¿cómo hijo de David? Pues, si el descendiente de David era José. ¿Ya? Pero el tema es que José no podía participar de eso porque hubiera entrado el pecado. ¿Ok? Mire, por favor, vamos al verso 23 de Mateo capítulo 1. Verso 23, Mateo capítulo 1. Estamos en la genealogía, ¿no es cierto? 23. He aquí, miren, cuando acaba de dar la genealogía dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oye, pero en cambio en Juan y en Lucas no dice que el nombre era Yeshua, era Jesús. ¿Qué mismo, no? ¿Qué nombre? Ahí viene la explicación. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, es decir, le trajo a vivir en su casa. Ya, hasta ahí paremos, para no alargar más. ¿Qué significa? Cuando el ángel le dice en la narrativa hebrea, en hebreo le dice: y su nombre será, está hablando de lo que la gente dirá. Es como aquí, ¿a cuánto les gusta el fútbol? ¿Ya? ¿No es cierto? Hay uno que es bien famoso que le dicen el Pelusa. ¿Cómo es el Pelusa? Messi. Eso, sí la sabe gustar. Ha sido en serio. El amén ha sido en serio, ¿no? Entonces, cuando le dicen: y la toma Pelusa, la vuelve a recoger, luego le pasa Canilla está muerta. Y le topa y Pelusa, agarra Pelusa. Entonces, ¿Pelusa? ¿Quién es Pelusa? El que no sabe de fútbol, ¿no? Pelusa es Messi, ¿no es cierto? O la Pulga, Pelusa, pero la Pulga es, Pelusa era Maradona, ¿no? Entonces, ¿por qué le dicen la Pulga? Porque es chiquito.
Ah, pero aparte de eso le dicen el mago. ¿Y por qué le dicen el mago? Porque es un genio con el balón. Ah, lo mismo está haciendo el ángel. ¿Qué está diciendo? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, ese nombre iba a significar lo que ese niño, ese hombre iba a ser el Dios altísimo entre la humanidad, entre nosotros. Ese no es el nombre es Yahshua, que traducido al español es Jesús. ¿Cómo se escribe? Y-A-H-S-H-U-A. Yahshua, ¿sí? Ese es el nombre. Lo otro es lo que él iba a representar. En hebreo, casi siempre los judíos tienen dos nombres: el nombre y el nombre que significa lo que él iba a hacer, ¿sí? Por eso yo a mis hijos les puse dos nombres. Por ejemplo, mi hijo, el primero es Ezequiel, Isaac. ¿Ya? Ezequiel significa fortalecido por Dios. Y mi hijo es bien fuerte, grandote, ¿sí? Agarran nomás niñitos y los botas, ¿sí? Y el segundo nombre de mi hijo es lo que representó para mi esposa y para mí, que significa Isaac, el que lo mire se gozará conmigo. Y fue la bendición de Dios en nuestros días, porque había una alta posibilidad de que mi esposa no pueda tener niños, y cuando supimos que estaba embarazada nos alegramos y fue Isaac. Amén. Entonces igual decía, es Emmanuel, Dios con nosotros, pero como veíamos en Juan y en Lucas, su nombre será Yeshua, porque ese nombre es sobre todo nombre, iglesia amada. Mire, verso 23, ¿no es cierto? Entonces decía Emmanuel, Dios con nosotros, que es la característica, es lo que él iba a representar. Y Yeshua, que viene del comprimido. ¿Cuál es el nombre de Dios, iglesia? Yahweh. Pero el comprimido del nombre, es decir, como aquí les decimos a los Robertos, les decimos el Beto, ¿no es cierto? Ya. Comprimido del nombre, Yahweh, Ya, Y-H, pero si le quiere poner la vocal para que suene, Y-A-H, Ya. Entonces, miren qué hermoso esto. Ya, que es del Dios Todopoderoso, el que se le reveló a Moisés, el que dijo, ¿cuál es tu nombre, mi Señor? Le dijo, yo soy el que soy. Ya. El mismo que en la peña, en Peniel, le dice a Jacob se le aferra y le dice, no te vayas, no te dejaré que te vayas sin mi bendición. Y al final, después de tanto luchar, y cuando le mete la mano y le descoyuntura la cadera, y aún así seguía agarrado, dice, ya bueno, a ver, ¿cuál es tu nombre? Le dice Jacob, ya no eres Jacob, eres Israel, porque con Dios luchaste y venciste. Y Jacob, ¿qué le dice? ¿Y tú, Señor? ¿Puedes decir tu nombre? ¿Por qué preguntas mi nombre? Mi nombre es Dios Todopoderoso. ¡Wow! Es admirable mi nombre. ¿Qué nombre es ese? Yahweh, el que soy, el eterno, el que vive por los siglos de los siglos. Y esto es precioso igual. Ya se hizo hombre y habitó entre nosotros y se volvió para toda la humanidad Shua, salvación. Ese cuento, hasta el nombre, iglesia amada. Por eso es que qué pena que nos da que él fue a los suyos, a los judíos, y no le recibieron. Hasta el nombre decía quién era él. Él era el Dios Salvador, era Yahweh que se hizo hombre, habitó entre ellos y les iba a salvar del pecado. Amén. Veíamos que Cristo, porque ahora decimos Jesucristo, ¿no es cierto? Jesús no tiene significado, es una transliteración del nombre Yeshua al español, ¿ya? No tiene ningún significado. El nombre original, el verdadero, es Yeshua. Ahora, usted me dice, entonces hermano, vamos a orar en el nombre de Yeshua. Hermano, Dios conoce su corazón. El nombre es poderoso y es sobre todo nombre, eso es verdad. Porque algunos de ustedes pueden decir, yo nunca dije Yeshua antes, yo siempre dije Jesús.
O sea que el Señor nunca me escuchó. No. Dios dice, no sale la palabra de tu boca, yo la conozco. Amén. Hermano, entonces, el día que orábamos por sanidad por un hermano y decimos el nombre de Jesús, ¿quién le sanó entonces? Dios le sanó. Porque Dios conoce tu corazón. Amén. Es como que todas las veces que usted no ha dicho Yahweh, ha dicho Dios, papito Dios. Dios es Dios Padre. Mira, mi hijo a mí no me dice Guido, además yo me sentiría mal si me diría así. Él me dice papi, papito, ¿no es cierto? Con cariño me lo dice, yo conozco su corazón. Pero es importante que tú también conozcas su nombre, porque su nombre es admirable. Amén. Entonces, mire, el hijo de Abraham, vamos a Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Vamos concluyendo. Génesis capítulo 12. Del 1 al 3. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuándo se cumplió este versículo? Este versículo se cumplió el día en que Jesucristo vino a la tierra. Porque Mateo dice claramente que Jesús era descendiente de David. ¿Y era descendiente de quién? De Abraham. ¿Sí? ¿Me sigue, iglesia amada? Amén. Amén. Entonces, ¿cuándo fue que se cumplió? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por Jesucristo. Porque Jesucristo es el que iba a morir por todas las familias de la tierra. Porque la palabra que nos dio Jesús es vida para todo aquel que la cree. Amén. Se cumplió en Jesucristo. Muchos dicen, no, esto se cumplió en Israel. No, en Jesucristo. Porque Abraham ni siquiera era israelí, ni siquiera era judío, ¿no? Ese man salió de ahí de Padán Aram, era iraní. Pero Dios le hizo una promesa. ¡Wow! Dios después formó a Israel, pero donde se vino a cumplir la promesa que le hizo Abraham fue Jesús. Amén. Jesús no fue un hijo biológico, como ya lo explicamos, porque hubiera entrado el pecado. Fue un hijo de linaje, de los escogidos de Dios. Usted sabe que Dios tuvo escogidos, tuvo Abraham, tuvo Isaac, tuvo Jacob. Tuvo escogidos, iglesia. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre estos hombres. Y si usted lee, esto es precioso, usted lee las vidas de ellos, fueron llenas de errores. ¿Cómo? Sí, fueron llenas de errores, de malas decisiones, de pecados. Porque Dios les escogió no para que ellos, sus vidas sean maravillosas y sean enaltecidos, sino para la gloria de Dios. ¿Cómo es eso, hermano, para la gloria de Dios? Sí, mi hermano, así como lo escogió también usted. Mire, y me baso en lo de George McDowell, qué precioso. Cuando él escuchó, ¿y quién irá? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Lo que dice la Biblia. Escuchó el llamamiento, pero George McDowell dijo: Señor, yo lo único que tengo para ofrecerte son fracasos. A mí, Señor, me abusaron de mí, he fracasado en todo, mi mamá se murió sin verme ni graduarme, mi papá es un alcohólico, toda mi vida son fracasos. Pero qué precioso, porque el Señor dice: bástate mi gloria, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Entonces de buena gana me gloriaré, dice la Biblia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios escogió a todos estos porque en realidad eran débiles, hermanos. Abraham, a un viejito ahí que ya le dio un hijo. Wow. Yo no sé cómo lo hizo el Señor, pero le dio el hijo. Amén.
Y si es que nosotros vemos la palabra del Señor, ¿quién era Jacob? Era un mentiroso. O sea, era ¿cómo es el? Era el cuentero de Moisés, hermanos, de esa época. ¿Y Dios qué le hizo? Padre de las 12 tribus. ¿Qué le quiero decir con esto, iglesia amada? Y la gloria sea de mi Señor Jesús, que cuando somos llamados, como el día de hoy fue llamada mi hermana Mónica, y pronto serán llamados muchos otros, sepa usted firmemente en su corazón que no es por usted. Amén. Y que las cosas no van a salir porque usted se esfuerce, sino porque usted confía en Él, porque Él hace que los muertos vivan, porque Él, lo despreciado de este mundo, ha escogido para humillar a los orgullosos. Por eso escogió Dios estas vidas llenas de errores para transformarlas, para que sean luz, para que sean escritas en la palabra de Dios y hoy nosotros lo estudiemos y no cometamos los mismos errores, para que veamos el poder de Dios a través de la vida común de cualquier persona, como Dios esa cosa común, esa vida común la puede transformar para que brille y que sea la sal y la luz de esta tierra. Amén. Todos somos misioneros. ¿Se acuerdan lo que dijo el hermano Jorge Ortiz? Todos tenemos una misión en esta vida. Tu misión en esta vida es ir y predicar este evangelio, estas buenas nuevas a los confines de la tierra. Ayer estábamos con una meta y nos contaba que quiere ir muy lejos. Y su misión, más que irse a conocer, irse a pegar una foto, su misión es evangélica. Su misión dice: yo voy porque quiero ir llevando las buenas nuevas a mi mamá. Entonces yo en mi corazón decía: ve en paz, porque el Señor va delante de ti. El Señor te va a dar favor y gracia, créelo, porque el Señor te ha constituido. Dice que nosotros somos embajadores y embajadoras de Cristo. Amén. Esa es la razón por la que Dios escogió a estas personas. Deuteronomio capítulo 22 verso 23 al 24. Dice 22 del 23 al 24: si hubiera una muchacha, miren cuántos años antes escribió esto, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Ahora acompáñeme, una vez que leyó esto que está en la ley, acompáñeme de nuevo a Mateo, por favor. Mateo capítulo 1 verso 23. Mateo 1:23. 24, perdón. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. 25. Pero no la conoció, es decir, no tuvo intimidad hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua, o Jesús. Amén. Dese cuenta, aquí podemos ver una cosa preciosa que hizo José. José era un hombre de la descendencia de David. Y cuando la palabra de Dios, ya vamos a ver que más luego a José le describe como un hombre justo, como un justo. Es lo que en la Biblia, en hebreo, cuando hablaban de un justo, estaban hablando de un verdadero hijo de Dios. Es decir, que era la palabra que se usaba para describir a los que verdaderamente vivían en la palabra de Dios. Entonces él, con el mensaje del ángel, dijo: chuta, ¿no? Yo ya estoy desposado, es decir, ya estoy comprometido con María. Y luego me vengo a enterar que está embarazada. No, pues déjate de notas, como dice. Ya, no hay que no. En su misericordia, Dios puso misericordia. Y dijo: voy a recibirle en mi casa. No quiero que muera apedreada. Porque el ángel puso misericordia, el Señor puso misericordia en él, en José. Miren qué precioso, porque el nacimiento de Jesús fue santo, fue inmaculado. El nacimiento de Jesús también podemos ver
a través de José la misericordia futura que Dios iba a tener con cada uno de nosotros. ¿Entiendes? No nos merecíamos que nos dejen entrar en la casa del Padre, pero el Padre, a través de Jesucristo, nos dejó entrar. Amén. Miren, vamos por favor, capítulo 2, verso 5. Capítulo 2, verso 5. Es interesante, ¿no? Usted sabe que vino la estrella y les dio a unos sabios de Oriente. Y estos sabios o magos, ¿no? Cuando escuchamos esto, enseguida pensamos en los 3 reyes magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Hoy vamos a darnos cuenta que eso no está en la Biblia, hermanos. Sí, pero Melchor, Gaspar y Baltasar. Y que el uno era el chinito, el otro era un gringo y el otro era un negrito, ¿no es cierto? Entonces, se sacaron esas cosas. Bueno, así como hay Papá Noel, hermanos, hay un montón de cosas. Pero bueno, el nacimiento de Jesús profético fue marcado por una estrella. Vamos a leer un poquito más antes, ¿no? Desde el 3. Oyendo esto, el rey de ese entonces, Herodes, se turbó, todo Jerusalén con él, y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Cristo, es decir, el Mesías. Acuérdense que la palabra Cristo significa ungido y hebraicamente significa Mesías, ¿ya? ¿Dónde había de nacer Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Parece ahí. Entonces ahí les nombra a los magos. Dice los magos, no dice a los 3 reyes magos, ¿sí? De acuerdo a los estudios de la palabra del Señor, eran hombres sabios que no eran judíos, que venían de Oriente. ¿Del Oriente de dónde? Del Oriente de Israel, ¿ya? Ahí lo voy a poner hacia este lado. Aquí está Israel. El Oriente, estamos hablando de Irán, Irak, ¿no es cierto? Hacia el Oriente de Israel. Acompañe por favor a Miqueas, capítulo 5, verso 2. Miqueas, capítulo 5, verso 2. Y ahí es donde se cumple la profecía. Pero tú, Miqueas dice, ¿no? Por inspiración del Espíritu Santo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién está hablando? De Jesús. Que Jesús, que el Mesías iba a nacer ahí. Entonces Herodes les dice a los que sabían la palabra de Dios, a los doctores de la ley: oigan, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Ellos, sabiendo lo que dijo Miqueas, dijo: tiene que nacer en Belén. En Belén, ya, chévere. Ahora, dése cuenta algo interesante aquí. Estos doctores de la ley conocían a diestra y siniestra la palabra del Señor. ¿Cómo es que no se dieron cuenta si ellos mismos decían que tenía que nacer en Belén, que Jesucristo era el Mesías? Interesante esa pregunta. No se dieron cuenta, iglesia, por lo que muchas veces pasa también en las iglesias cristianas, que se enfocan tanto en hacerse doctores de la ley, en hacerse fariseos. No, es que yo sé que verá que tal el comentario bíblico de tal señor, y que por aquí, que por acá, y la exégesis, y si usted le busca en griego y en hebreo, y luego le pasa al arameo, y luego hacemos cholafán, ¿no es cierto? Entonces, cuando se enfocan demasiado en eso, iglesia, también tiene los otros, ¿no? Los que se creen judíos, que está mal, y Pablo mismo dijo: vean, cuidado con los judaizantes, más no le dejen ni pisar la iglesia. Eso dijo Pablo: cuidado con los judaizantes, ¿no? Que después luego vienen y dicen, ni siquiera entienden los principios, y luego están diciendo: mira, tu apellido es sefardí, y tú eres judío, y que ni sé qué, y aquí hay que celebrar esto y esto otro, y por aquí,